Con la venia del público. Quisiera comenzar agradeciendo a todos los presentes el que estén hoy aquí, acompañándome en un día tan importante para mí, tanto a nivel personal como académico. A muchos ya les he dado las gracias en persona, a otros a través de las primeras páginas de mi tesis doctoral. Sin embargo, considero que merece una mención especial a los miembros de este tribunal, porque han tenido la gentileza no solo de leer las 480 páginas que componen la tesis doctoral, sino que han tenido a bien enriquecerla con su experiencia, con sus comentarios y con sus aportaciones. Es para mí un honor el tener a doctores de su talla, tanto a nivel académico como humanístico. También es de justicia agradecer al doctor Bastons el que haya dirigido mi tesis doctoral atendiendo a mis circunstancias, a mis tiempos y a mis peculiaridades. El tiempo dedicado a este estudio ha hecho mella en mi forma de ser, de pensar y en mi modo de actuar. En este sentido ya es todo un logro. Ahora les corresponde a ustedes el valorar si también he logrado realizar una aportación académica que sea original e interesante. Confío en que así sea y que el tiempo dedicado a la lectura de la tesis no haya sido una pérdida de tiempo, sino la ocasión de recuperar lo mejor de la economía pública. La semilla de esta tesis parte de la lectura de un libro, Lo pequeño es hermoso. Siendo yo estudiante de esta universidad, el doctor José Uribe nos impuso su lectura como texto obligatorio de la asignatura de pensamiento. Para alguien que, como yo, era estudiante de Derecho, que le hagan leer un libro de economía es, se le puede garantizar, la peor de nuestras pesadillas. Como me llevaba bien con él, fui a comentárselo y a mostrarle mi perplejidad. Un libro de economía, la asignatura de pensamiento, ¿qué sentido tiene? Su respuesta en su momento resultó críptica, pero con el tiempo la verdad es que resultó profética. Mira, lee el libro de una forma abierta, sin prejuicios, y te darás cuenta de que te va a aportar un nuevo modo de entender la economía. Y no solo eso, es posible que incluso te cambie la forma de ver algunos aspectos de tu vida. Lo cierto es que al leerlo me di cuenta de que tenía razón, me sorprendió. Era un libro de economía en el que no había números, había ideas en torno al hombre, en torno a la existencia, en torno a la finalidad de la vida, la justicia. Sentí una sintonía con las ideas de fondo de la obra de Schumacher que me llevó a buscarlas. Encontré que había pocas obras más de Schumacher, pero todas ellas compartían el mismo aroma a humanismo y trascendencia. Quería más, así que busqué a ver si existía alguna obra crítica, sintética, que tratara sobre el pensamiento del autor y en concreto sobre esas ideas metafísicas que denominaban metaeconomía. Nada de nada. Era sorprendente. Lo que más me había llamado la atención de él había sido pasado por alto no solo por sus discípulos, sino incluso por sus críticos. Era una pena, una triste pena que con el tiempo se convirtió en una alegre pena, en el momento en el que decidí iniciar mis estudios de doctorado, porque esa carencia, esa ausencia, iba a convertirse en la oportunidad para que yo cubriera esa labor. Una vez me puse manos a la obra, constaté que Schumacher había influido en muchísimas personas. Había dado lugar a multitud de iniciativas, de proyectos, incluso de líneas de pensamiento. Pero como apunta Satish Kumar en el texto con el que doy comienzo a mi tesis doctoral, muchos de sus discípulos dan la sensación de que habían cogido una faceta de su pensamiento y lo habían tomado por el todo. Esa parcialidad es la que lleva a autores como Peirce y Wood a afirmar que muchos de ellos no habían entendido nada. Es una afirmación realmente fuerte. No habían entendido nada. ¿A qué se refiere? Probablemente a que el tomar aspectos particulares del pensamiento de Schumacher sin ponerlos en relación con esos fundamentos metafísicos que lo sustentan, puede dar lugar a que lo que ellos dicen no coincida exactamente con lo que Schumacher tenía previsto decir. Puede dar lugar a unas iniciativas muy fructíferas, pero no son las que Schumacher tenía en mente. La experiencia nos demuestra que cada uno de nosotros se enfrenta a la realidad desde la posición en la que se encuentra y que lo que le queda a la vista es lo que queda fuera de su ángulo de visión queda al margen. Si el propio Schumacher llamó nuestra atención sobre la importancia de la metaeconomía en la economía, no es razonable pensar que no puede entenderse su propuesta económica sin atender a su metaeconomía, a los valores de los que parte.
a los principios que le dieron forma. De esto trata esta tesis doctoral, de acercarnos al pensamiento de Schumacher desde el pensamiento de Schumacher, como él mismo habría querido hacer. Schumacher clamó por una reconstrucción metafísica en la que se recuperara la centralidad del ser humano y el respeto por la naturaleza de las cosas como camino de sanación del mundo enfermo. Esa fue, a grandes rasgos, su propuesta, y esa es la que trataremos de hacer llegar a todo aquel que pueda sintonizar con ella a través de este trabajo de investigación. Como ya he mencionado, resulta alarmante la falta de estudios existentes, o en este caso inexistentes, sobre la metaeconomía de Schumacher. Pero no es menos alarmante lo asistemático de la presentación de su metaeconomía en la propia obra del autor. Habla de metaeconomía constantemente, pero a retares. Una pincelada por aquí, una pincelada por aquí. Es por ese motivo que el principal objetivo de esta tesis doctoral es ofrecer un estudio sistemático, enunciativo y expositivo sobre qué entendía Schumacher por metaeconomía y cuál era el papel de esta dentro de su pensamiento. No estamos, por tanto, ante un estudio crítico, que sin duda sería interesante y será necesario, pero que entendemos que es implanteable en este momento sin hacer este trabajo previo de organización, explicación y puesta en valor del concepto de metaeconomía, conforme a la idea que él mismo tenía su autor. Para ello hemos buscado una estructura expositiva que nos permitiera adentrarnos en el modo de ser, pensar y hacer de Schumacher. Nuestra tesis comienza con una breve aproximación biográfica, unas pocas pinceladas que ponen de relieve los hitos vitales que nos ayudan a comprender adecuadamente la idea de metaeconomía de Schumacher. Porque la obra de Schumacher es mucho más que mera especulación, está preñada de vida. En Schumacher, biografía y bibliografía se funden. Es imposible pasar por una sin matizar la otra. Es necesario verlas en conjunto. El segundo apartado de la tesis doctoral trata sobre el núcleo fundamental del estudio. Esto es, la definición de metaeconomía y la determinación de la importancia del concepto dentro de lo que es la obra del autor. En la tercera parte de la tesis hemos tratado de hacer una síntesis, ya no de qué es la metaeconomía, qué importancia tiene, sino de qué propuestas hace Schumacher, qué valores considera él que deben configurar una metaeconomía que rija una sociedad en la que el ser humano sea importante. Una vez definida la metaeconomía, justificada su importancia y expuestos sus principios fundamentales, en la cuarta parte hemos tratado de explicar cuál es, según Schumacher, el modo más adecuado para interiorizar, desarrollar y transmitir esos valores, logrando que la metaeconomía impregne nuestra existencia personal y social, promoviendo un nuevo paradigma vital y económico que favorezca un mundo mejor y una sociedad en la que uno pueda ser realmente humano. Y aunque el objetivo principal de esta tesis está claro que es el de ofrecer una síntesis de la metaeconomía de Schumacher, no nos podemos contentar con el simplemente promover el debate académico. Si hemos apostado por esta temática es porque tenemos la confianza de que esta reflexión dé lugar al deseo de encarnar estos valores y de hacer del pensamiento vida, convirtiéndonos en semilla de transformación personal y social. En nuestro caso, esta anhelada metanoia parte del trabajo diario que hemos realizado, este trabajo de investigación, y que en base a la primera aproximación que hicimos a la obra de Schumacher, parte de las siguientes hipótesis que le resumo, porque volveremos sobre ellas al tratar sobre las conclusiones y no quiero hacerme repetitivo. Primera hipótesis: no existen estudios académicos sobre la metaeconomía de Schumacher. Segunda, es posible deducir el concepto y las características de la metaeconomía de Schumacher a partir de sus obras. Tercera, la metaeconomía resulta de capital importancia en la obra de Schumacher. Cuarta, Schumacher presenta una propuesta metaeconómica de carácter humanista y abierto a la trascendencia. Quinto, acercarse a la obra de Schumacher desde su metaeconomía enriquece su lectura
y la dota de una mayor actualidad y vigencia. Sexto, Schumacher considera que teoría y praxis se retroalimentan mutuamente. Por ese motivo propone actuar al mismo tiempo sobre ambas para promover cualquier cambio personal o social. Estas son las hipótesis de las que partíamos en nuestro trabajo de investigación. Unas hipótesis que era preciso poner en relación con la terca realidad de los hechos mediante una metodología que nos garantizara que no había una correlación, una adecuación entre nuestras conclusiones y la materia objeto de estudio. Ya al comenzar nuestra tesis doctoral, fuimos conscientes de la importancia que iba a tener el método que adoptáramos para obtener unos resultados u otros. Tras una profunda reflexión llegamos a la conclusión de que si esta tesis doctoral nacía, por una parte, de la ausencia de estudios profundos, académicos, sobre la metaeconomía de Schumacher, y por otro lado, de la creencia de que la mayoría de sus discípulos habían tomado la parte por el todo, no teníamos más remedio que decantarnos por una tesis doctoral basada principalmente en fuentes primarias. Esto es, textos, artículos, conferencias y grabaciones del propio Schumacher. Ya entonces éramos conscientes, por una parte, de lo típico de esta decisión y por otro, de que implicaba el riesgo de caer en el mismo defecto que intentábamos evitar. Esto es, tomar aquello que coincidía con lo que eran nuestras tesis, con lo que queríamos defender, y dejar al margen todo aquello que nos podía resultar incómodo. ¿Cómo evitarlo? Abusando, entre comillas, de las citas del autor. Esto es, remitiendo cada afirmación que hiciéramos en nuestra tesis a un texto, a una fuente del propio Schumacher. Así es como hemos llegado prácticamente a las 1000 citas de obras de Schumacher. Nos queda poco margen para inventar. Sin embargo, éramos conscientes de que aunque todas fueran fuentes primarias, no todas podían tener el mismo valor. Era preciso jerarquizarlas. Para hacerlo hemos seguido dos criterios. El primero es el de su nivel de improvisación. Entendemos que no se le puede dar el mismo valor a una afirmación realizada en un libro que no tiene la posibilidad de reflexionar qué va a escribir, corregirlo, comentarlo con el editor, que a lo que uno afirma, por ejemplo, en una respuesta improvisada en una entrevista de radio. El segundo criterio que hemos seguido para jerarquizar las distintas fuentes primarias ha sido el de la proximidad cronológica. En nuestro caso hemos dado una prioridad interpretativa a lo posterior frente a lo más antiguo. ¿Por qué? Porque la metaeconomía de Schumacher, que según él es la fuente de la que brota toda su obra y el criterio interpretativo más potente, es un fruto de madurez del autor. Por tanto, nos obligaba a primar sus últimas obras respecto a las primeras. Respecto al riesgo de perder matices importantes por culpa de traducciones inadecuadas, ya desde el principio optamos, en primer lugar, por trabajar siempre con las obras en su lengua original y en citarlas, si existía traducción oficial, utilizando la traducción española. Sin embargo, nos guardábamos el privilegio de si en algún momento la traducción que había publicada tenía algún matiz que no coincidía con la traducción que nosotros habíamos hecho, poderlo anotar en una nota a pie de página. La nota a pie de página es también el sistema que hemos utilizado cuando no existía traducción en español, en el caso hemos citado la obra en la lengua original y simplemente hemos propuesto nuestra traducción a pie de página. Hemos tenido también especial cuidado y esmero a la hora de recurrir a fuentes secundarias, porque queríamos evitar que acudir a un autor inadecuado pudiera pervertir el mensaje de Schumacher. ¿Cuál ha sido el criterio que hemos seguido? Pues para las materias en que Schumacher podía haber dejado alguna laguna o no era suficientemente claro, nos hemos remitido en primer lugar a los textos y autores que él mismo citaba expresamente como fuentes o modelos. Si Schumacher no se había pronunciado, recurrimos a las opiniones de sus discípulos. Y si tampoco en ese caso nadie había opinado sobre esa materia, nos vimos obligados a recurrir a figuras de reconocido prestigio en esa materia que hubieran demostrado cierta sensibilidad similar a la de Schumacher. Y siempre que hemos podido, hemos mirado que Schumacher en su biblioteca particular tuviera alguna obra de ese autor.
Por último, respecto al lenguaje y la forma expositiva, hemos tratado de ser fieles también al propio Schumacher, con lo cual no hemos renunciado a fuente alguna, no hemos renunciado a un lenguaje cercano y no hemos renunciado incluso a figuras retóricas o poéticas que podían enriquecer el mensaje y dejar más claras las ideas del autor. Confiamos en que, pese a sus limitaciones, esta metodología evite distorsionar la imagen del autor y nos permita superar la corteza de su pensamiento para llegar a ese pensamiento, a ese corazón que hicieron de él un profeta del mundo. Unos pocos datos biográficos que nos ayuden a comprender de dónde procede la idea de metaeconomía y qué sentido tiene. Schumacher, Ernst Fritz Schumacher, nació en Bonn el 16 de agosto de 1911, era hijo de un prestigioso catedrático de economía de la ciudad de Berlín, Hermann Schumacher, y recibió de él una sólida formación académica que, unido a su indiscutible capacidad intelectual, le llevó a ganar una beca Rhodes y a estudiar economía en el College de Oxford. Allí disfrutó de maestros de primera línea como Schumpeter, Keynes, Koch, aunque nunca se apuntó a una línea, a una escuela, sino que tomaba de cada uno aquello que le parecía más interesante y adecuado y dejaba al margen el resto. Eso, unido a algunas críticas que ya en su momento de estudiante planteaba a criterios básicos de la economía de su tiempo, le merecieron la consideración de outsider y le dificultaron la que parecía que iba a ser una metódica carrera académica. Sin embargo, eso no le preocupaba a Schumacher. Ya desde joven muestra un especial interés en las cuestiones profundas sobre la vida, la existencia y la relación entre la coherencia en cada cosa que hace con quién es. En este sentido, fue un experto en alumbrar un conocimiento vital en hechos que para otros habían sido traumáticos. Desde que lo internaron en un campo de prisioneros en 1940 por miedo a que participara en la quinta columna contra Gran Bretaña, a comprobar que personas a las que admiraba, como Keynes o Beveridge, eran capaces de apropiarse de alguna de sus ideas sin citar al autor o sin reconocer su mérito, o acudir como gobernante a Alemania y descubrir que su país ha quedado en un estado de vejatorio. Todas estas experiencias y muchas otras le marcaron y iban a configurar quién iba a ser en el futuro, pero hay que prestar especial atención a esa experiencia de posguerra en Alemania. Al llegar ahí se da cuenta de que no va a bastar con una recuperación técnica de Alemania, que es preciso exigir una reconstrucción, una reedificación ideológica y moral de los alemanes, para poder eliminar de sus corazones las mentiras y los prejuicios que el régimen nacionalsocialista había ido sembrando en ellos. Ahí nace una primera intuición de que hay unas ideas que, pese a no pertenecer a la economía, van a condicionarla. Ya en ese momento tuvo problemas con sus compañeros que no entendieron este planteamiento y se puso enfermo. O sea, no pudo admitirlo hasta el punto de llegar a afirmar que si eran incapaces de ver la realidad, ¿cómo iban a ser capaces de solucionar los problemas que existían? Algo parecido le sucedió en 1954 cuando es invitado por el gobierno birmano a asesorar en materia económica. Iba cargado de ilusiones y de entusiasmo que fueron ampliamente superados por lo que se encontró. En Birmania descubre que la forma de ser birmania, el pensamiento birmano, ha dado lugar a una economía muy distinta de la que había vivido en Europa, una economía acorde con esos valores y principios. En Birmania se puede decir que nace realmente la idea de metaeconomía y lo que él denominaría una economía budista. Tampoco en Birmania lo acaban de entender ni los compañeros del propio gobierno birmano, pero pese a ello llega entusiasmado de nuevo Europa. Afirma que el budismo le ha abierto los ojos y que le ha hecho ver que los valores espirituales son esenciales para cualquier economía que quiera tener éxito no solo en un nivel cuantitativo, sino cualitativo. Así es que empieza a defender la economía budista con los budistas, la economía gandhiana con los hindúes y la economía cristiana con los cristianos. Porque, en su opinión, para ser realmente exitosa, una economía debe beber de su propia tradición espiritual. Si hasta entonces lo metafísico y lo espiritual ya le interesaba, a partir de ese momento se convierte en el centro de sus investigaciones, hasta el punto que es difícil separar en sus aportaciones qué es filosofía, qué es espiritualidad y qué es economía.
Esta interrelación todavía se acentúa más cuando conoce a un empresario cuáquero, Ernst Bader, que con su empresa Scott Bader Commonwealth le representa una utopía hecha realidad. Una empresa que le va a cambiar la vida y que le va a confirmar en algunas de sus intuiciones. Una de las más destacables y que tendrá una influencia vital en su persona será el proyecto de promoción de una tecnología adecuada para los países del tercer mundo y de desarrollo. Su idea era ayudarles a ayudarse a sí mismos, y fue un éxito. Tal fue que empezó a viajar a todas horas, atendiendo a todas las solicitudes de ayuda y cooperación que recibía de mil partes del mundo. Pasa que todo tiene su cara y su cruz. Ese éxito le supuso dejarles atendidas a su mujer, su segunda mujer, y a sus hijos. Su mujer, fruto de ese abandono, se consoló a través de la religión, en este caso la católica, y sin saberlo iba a ser la puerta de entrada de Schumacher a una iglesia de Roma a la que durante mucho tiempo había ridiculizado, había tratado de ingenua, y que al reencontrarse con ella, con el bagaje de los últimos años, sus últimas experiencias, todo aquello que le parecía absurdo, lo reencontró cargado de sentido. De su conversión nace el convencimiento de que tiene que escribir dos libros. Uno, sobre la búsqueda de la trascendencia. Un segundo, sobre una economía coherente con la cosmovisión que ha ido forjando en ese tiempo. Su sentido práctico le llevó a escribir primero El pequeño es hermoso, contando que había más gente que leería una obra de economía, y luego, según el despistado, quería seguir buscando, encontraría la guía para los perplejos, que era de carácter más metafísico. En mi caso concreto aceptó, fue lo que sucedió, leí primero uno y después el otro, pero no fui el único. Hay que tener en cuenta que a Schumacher, a día de hoy, no lo recordamos tanto por sus éxitos profesionales como por sus libros. Fue capaz de sintonizar con las necesidades de su tiempo y de detectar que había gente que no estaba satisfecha con la economía que había en ese momento. Fue capaz de ofrecerles un camino nuevo hacia un mundo mejor y posible. Ese camino era el de la metaeconomía, en la que hemos basado toda nuestra investigación y que nos ha llevado a las siguientes conclusiones. Primera, no existen en el ámbito académico estudios específicos y sistemáticos sobre la metaeconomía de Schumacher, ni sobre el papel de esta en el pensamiento del otro. Nuestra primera hipótesis ha sido confirmada por la investigación. No debería extrañarnos, porque ya Murakas indicaba que la metaeconomía, no la de Schumacher, sino la metaeconomía como concepto, era una gran olvidada en el mundo académico. De hecho, no aparece ni en las principales enciclopedias ni diccionarios de referencia en el ámbito empresarial, económico o de negocios. Por tanto, si el término general no ha despertado el interés de la academia, ¿por qué iba a despertarlo uno más específico como es el de la metaeconomía de Schumacher? Por otro lado, aunque nuestro estudio se basaba en fuentes primarias, cada vez que hemos necesitado complementar con fuentes secundarias hemos tenido un problema. Un serio problema porque no encontrábamos estudios en profundidad. Con lo cual nos hemos tenido que contentar en ocasiones con una frase suelta de un autor, con un comentario en un artículo que trataba sobre otra materia y que aludía a la metaeconomía. Ha sido realmente complicado trabajar así, pero aunque esta dificultad hace realmente complejo de presentarnos conclusiones al uso, porque no es posible contraponer las distintas posturas que hay sobre la economía de Schumacher en distintos autores, simplemente porque no existen, y ha sido muy molesto. Por otro lado, esta incomodidad entendemos que es una oportunidad, ya que más allá de las creencias y limitaciones que pueda tener nuestro estudio, puede hacer que esta tesis tenga que ser una referencia imprescindible, más que nada porque no hay otra. Una segunda conclusión es que es posible componer una imagen de conjunto sobre la metaeconomía de Schumacher a partir de su obra híbrida, aunque para una mejor comprensión de la misma resulta especialmente útil acudir a sus fuentes. Uno podría llegar a pensar que la falta de textos sobre la metaeconomía puede ser debido simplemente a que ya está todo dicho y claramente expuesto en la obra de Schumacher. Como decíamos antes, nada más lejos de la realidad. Aunque Schumacher habla constantemente sobre la metaeconomía, lo hace a retales, fragmentariamente. Una pincelada por aquí, una pincelada por allá. Tanto es así
que nos ha obligado a reformular nuestra hipótesis de partida y hemos tenido que añadir que, pese a que es posible hacer una visión de conjuntos en la economía, es preciso para tener una visión más fina acudir a alguna fuente secundaria, especialmente a las fuentes del propio Schumacher. En este sentido, resulta paradigmático el caso de la visión que tiene Schumacher de la empresa y de la propiedad de los medios de producción. En mi caso, que no soy economista, habría resultado muy difícil entender de qué hablaba Schumacher sin haber leído antes la Sociedad Adquisitiva de Tocqueville, que él mismo cita repetidamente como fuente. Ahora bien, es cierto que uniendo las fuentes primarias a las secundarias, sí que es posible ofrecer una imagen fiel de la idea que tiene Schumacher de la metaeconomía y de la importancia que tiene en su pensamiento. Al menos ese entendemos que es uno de los frutos de esta tesis doctoral. Tercera conclusión. La metaeconomía supone para Schumacher el cimiento sobre el que se sostiene toda propuesta o práctica económica, motivo por el que anima a prestar especial atención a la materia. En este caso, la conclusión tiene más fuerza que la hipótesis. Primero defendíamos que era realmente importante, que la metaeconomía era importante para la economía de Schumacher. Después de leer su obra y de profundizar en ella, no hemos tenido más remedio que acentuar esa importancia, llegando a afirmar que es un cimiento sobre el que se sostiene. Schumacher parte de que la economía no es una ciencia natural ni exacta, es una ciencia humana, una ciencia social. Y afirma que la economía no se puede sostener sobre sus propios pies, sino que la formulación de todas sus teorías, y en eso insiste, habla de teorías, no de leyes, depende de la idea previa que uno tenga del ser humano y de la existencia. A ese conjunto de principios, de valores, de ideas, es a lo que él denomina metaeconomía. Hay que tener en cuenta que, pese a la tecnología, la metaeconomía está más allá de la economía en cuanto a que es interdisciplinar, pero también está más acá en el sentido de que no puede haber, según Schumacher, economía sin metaeconomía. Me parece especialmente acertada la metáfora que utilizan King y Underwood para referirse a la relación entre economía y metaeconomía. La dibujan como una marioneta y dicen que la metaeconomía es aquello que se encuentra entre bambalinas moviendo los hilos, que a veces no se ve, pero todo depende de ellos. Unos hilos que deben ser interdisciplinares porque hacen referencia a ideas sobre el ser humano y este no es susceptible de ser entendido solo por una disciplina. Siguiendo a Leopold Kohr, Schumacher afirma que los economistas deben seguir la estela de los clásicos y que deben entender la economía no como un problema meramente técnico-cuantitativo, sino como un problema humano. Deben atender a la cualidad, no solo a la cantidad. En ese sentido no basta con responder cómo o cuánto, sino que les invita a preguntarse por el por qué y para qué. Para eso sirve la metaeconomía, para convertirse en causa primera y última de la economía, porque nos pone en marcha y establece el fin al que nos dirigimos. Como dice Prabha Sharma, fija los objetivos y establece los límites que debemos fijarnos, autoimponernos para alcanzarlos. También en este sentido resulta ilustrativa la imagen de esquema que utiliza Solnay para vincular la metaeconomía con la economía y con el sistema económico. Él afirma que una metaeconomía da lugar a una economía o ciencia económica y esta fructifica en un sistema económico. Sin embargo, Solnay pasa por alto un detalle importante que Schumacher sí que pone de relieve, que es que esa relación no es unidireccional, sino que es de doble sentido. Ya trataremos sobre esto más adelante. Sin embargo, Schumacher advierte que no solo las ideas condicionan la economía, también nuestras características como seres humanos que participamos en el proceso económico y también las características propias del entorno, que es algo que denomina el factor ecológico. Fritz considera que es un tema tan importante que llega a afirmar que todos los economistas deberían estudiar ecología, entre otras cosas, para comprender que los recursos naturales deben tener la consideración de capital y no de materia prima, porque tienen un valor en sí mismo, son limitados
y si los agotamos no hay ni éxito ni futuro. Para Schumacher hay cosas tan valiosas que no tienen precio. Por ese motivo la economía no puede basarse solo en el beneficio, sino que debe atender a los efectos que tiene sobre las personas y sobre la naturaleza, autolimitándose para evitar riesgos innecesarios o daños irreparables. En este sentido podemos definir finalmente la metaeconomía desde otro punto de vista, que quizá es más claro y más simple, como mapa rector que nos hace tomar conciencia y jerarquizar aquello que es realmente importante para nosotros y que consideramos que debe ser protegido, defendido en todas las facetas de nuestra existencia. Sin embargo, la metaeconomía es exigente, obliga a tomar el timón de la propia existencia y dirigirla en un rumbo que, según Schumacher, debe estar mucho más allá de nosotros mismos. Cuarta conclusión. Schumacher propone una metaeconomía humanista, basada en una visión trascendente de la persona y de su existencia, que pone la economía al servicio del desarrollo integral del ser humano. Que el subtítulo de la obra más conocida de Schumacher, El pequeño es hermoso, sea una economía como la gente importada, quizá debería darnos una pista de lo que Erich Fromm denominó el radical humanismo de Schumacher. Nuestra investigación nos llevó a la conclusión de que, primero a partir de la filosofía perenne y más tarde del cristianismo, Schumacher descubre en el ser humano y acepta un valor infinito que impiden que pueda ser tomado como medio o como instrumento. Tal y como él nos ve, no solo tenemos la capacidad de autoconocernos, sino de trascendernos. Y en esta capacidad de ir más allá de nosotros mismos es donde Schumacher sitúa el paso del Homo economicus al Homo sapiens, de una mirada que trata de apropiarse de lo que le rodea a una mirada que es capaz de abrirse a la realidad de los demás, yendo no solo a lo material, sino a cosas que escapan a lo cuantificable y a lo físico. Y es desde el valor de lo cualitativo que es posible en economía compartir sin perder. Me explico. Si yo tengo 2 caramelos y comparto uno, matemáticamente está clarísimo. Acabo de perder un caramelo. Mal negocio. Sin embargo, si al mismo ejemplo yo les añado unos detalles y les digo, he compartido el caramelo con un niño. El niño es huérfano. El niño es pobre. El niño estaba llorando. El niño no había probado un caramelo en su vida. Y después de probar el caramelo, el niño ha dejado de llorar, ha sonreído, se le ha iluminado el rostro y me ha dado un abrazo. ¿Podemos seguir diciendo realmente que hemos hecho un mal negocio? ¿O hemos ganado mucho más de lo que hemos entregado? La idea de metaeconomía de Schumacher se basa en que hay 1000 cosas de mucho más valor que los bienes materiales, aunque no sean cuantificables. Cosas que la economía convencional no toma en consideración, pero que son imprescindibles para tener una vida completa y feliz. Schumacher hizo mucho hincapié en estos temas, y eso le llevó muchas críticas, lo acusaron de predicador, de apologeta, de moralista. Sin embargo, cuando uno ha experimentado, aunque sea una sola vez, que existe una riqueza que no depende de lo material, esas críticas carecen de sentido, al menos íntimamente. Schumacher dedicó mucho tiempo a conocerse en profundidad y a tratar de vislumbrar lo que era invisible. Y esa experiencia configuró su propuesta metaeconómica, que sintéticamente hemos basado en los siguientes principios. Una crítica al materialismo y una apertura a la trascendencia. Para Schumacher el materialismo parte de una aproximación gnoseológica imperfecta, que confunde la epistemología con la ontología. Lo que realmente es con lo que puede conocerse. Es más, con lo que puede conocerse con los sentidos sensibles. Schumacher, a partir de la filosofía perenne, del esoterismo, del catolicismo, es una persona abierta a lo invisible. Es más, considera que el ser humano no está compuesto solo por materia, sino que es cuerpo, alma y espíritu, y que son esas partes invisibles las que le permiten no solo el autoconocimiento, sino, como decíamos antes, la trascendencia, el ir más allá de uno mismo y el acceder a los más altos grados del ser. Un segundo elemento que define su metaeconomía, su propuesta metaeconómica,
Es la crítica al economicismo y al mecanicismo que implica, y la propuesta de apostar por la libertad y la virtud. Fruto del materialismo nace el economicismo. ¿Cómo? Pues si lo único que existe es lo material, uno deberá buscar su satisfacción humana a través del consumo. Así es como pasamos del materialismo filosófico al materialismo consumista. Y si la felicidad depende de nuestra capacidad de consumo, lo lógico es que nos centremos en cómo aumentarla, dando especial importancia a la economía, que pasaría a ser lo primero. Pero es que si además lo material es lo único que vale, ¿qué no valdrá para conseguir lo material? Y si además lo material es lo único que es real, ¿dónde queda la libertad y la ética? Porque estaremos gobernados por la biología o por el determinismo. El materialismo y el economicismo por este camino acaban convirtiendo el vicio en virtud. Y aunque haya grandes autores que han defendido que la codicia y el egoísmo pueden conducir al bien común, Schumacher no está de acuerdo ni con Keynes ni con Mandeville y afirma que la inmoralidad y el vicio solo pueden conducir a una sociedad enferma que conduce al caos, a la injusticia y al dolor. Y cita aquí a Gandhi cuando afirma que no hay un sistema suficientemente bueno como para funcionar bien sin hombres y mujeres virtuosos. El siguiente elemento definitorio de la metaeconomía de Schumacher es la crítica al ansia de crecimiento ilimitado y la apuesta por la simplicidad voluntaria. Seguimos en la misma lógica del materialismo y del economicismo. ¿De dónde viene esa necesidad de buscar siempre más, de crecer ilimitadamente? Pues de que buscamos la felicidad y lo material, y el ser humano es más que material. Tenemos necesidades materiales, psicológicas, intelectuales, afectivas, espirituales. Por tanto, por mucho que busquemos en lo material, podemos entrar en una espiral de producción y consumo sin fin, pero siempre estaremos insatisfechos. Además, advierte Schumacher, entrar en esta dinámica pasa por alto un detalle importante, que es que buscar un crecimiento ilimitado, utilizando unas materias primas que son limitadas y que hacen falta para la producción y el consumo, materias primas y energía, estamos abocados a un colapso ecológico. Crecer sin medida y sin sentido, afirma Schumacher, es antinatural, es enfermizo, es un cáncer mortal. Por eso nos propone preguntarnos cuánto es suficiente. Y una vez tengamos una respuesta, nos invita a ser capaces de decir más. ¿Cuál es el criterio que nos propone Schumacher para valorar cuánto es suficiente? Cita el principio y fundamento ignaciano, en el cual interpreta que lo material es bueno en la medida en que sirve al fin último de la existencia del ser humano, que entiende que es su máximo florecimiento para dar a luz la belleza de aquel que lo ha creado. Schumacher lo sintetiza en una frase cargada de fuerza y mucho más básica. Dice, tener lo suficiente para alcanzar las propias metas es bueno. Tener más es malo, porque nuestro exceso priva a otros de alcanzar sus propias metas. El siguiente elemento definitorio de la metaeconomía de Schumacher es su crítica del gigantismo y la propuesta de una medida adecuada. La idea del gigantismo, el término gigantismo procede de Kohl, una vez más, y consiste en el ansia desmedida de crecimiento, no en cantidad sino en tamaño. Es fruto también del materialismo y del economicismo, que parte del prejuicio de que lo mayor es mejor. Sin embargo, Schumacher nos llama la atención que el crecimiento implica un mayor distanciamiento entre las personas, por tanto una pérdida de cercanía y humanidad. Aparecen tensiones entre la necesidad de orden y de libertad dentro de las organizaciones y acaba sometiendo a las personas a unas normas generales y a unos principios que, a diferencia del sometimiento a otras personas, no pueden contemplar las particularidades del caso concreto. Por tanto, Schumacher se opone también al gigantismo por el mismo motivo, porque nos deshumaniza. Pero hay que tener en cuenta que, pese a que el título de la obra es una que sea lo pequeño es hermoso, Schumacher no apuesta por lo pequeño y está en contra de todo lo grande. Schumacher propone una medida adecuada y considera que esta es aquella que nos permite llevar a cabo un proyecto con éxito sin renunciar a nuestra humanidad. El siguiente elemento es la crítica al exceso tecnológico y la propuesta de una tecnología intermedia o adecuada. Aplica el mismo criterio de adecuación que aplica al
sobre el gigantismo. Una técnica debe estar al servicio del ser humano. Siempre volvemos al ser humano. El ser humano y no de la producción. Su objetivo es ayudar a trabajar o a vivir mejor, atendiendo a las circunstancias y necesidades concretas de cada persona, de cada organización. Eso tiene graves implicaciones en el tercer mundo, cuando, a diferencia de otros ingenieros y de otras propuestas de colaboración, él no abogaba por la más novedosa tecnología, más cara, sino que atendiendo al hecho de que en esos países tenían poco capital y mucha mano de obra, proponía una tecnología más barata, algo más rudimentaria, pero que empleando a más gente podía dar resultados similares. Había quien alegaba que, claro, eso reducía la productividad por trabajador, y su mujer decía que sí, que era cierto, pero que él no lo valoraba de este modo. Él incluía en sus cálculos no solo a quienes estaban trabajando, sino también a los parados, porque entendía su preocupación no era la producción, sino el tratar de sanar y mejorar la vida de toda la persona que vivía en esa condición. Así entiende el humanismo, y lo aplica igual en el tercer mundo que en el primero, donde considera que también nos hemos echado en brazos del exceso tecnológico sin plantearnos los profundos cambios sociales y laborales que estos iban a desencadenar en nuestra sociedad. Y aquí enlazamos con la siguiente característica de la propuesta metaeconómica de Schumacher: la crítica a un trabajo indigno e indignante y la propuesta de un buen trabajo. Para quienes, siguiendo la etimología de trabajo, como tripalium, lo consideran un castigo, una tortura, una penosa carga, puede sonar extraña la propuesta de un buen trabajo, a no ser que sea aquel en el que no haces prácticamente nada y tienes un buen salario. Schumacher nos propone descubrir en el trabajo algo muy distinto, una oportunidad única de poner nuestros dones y facultades al servicio de quienes nos rodean, de modo que desarrollándonos a nosotros mismos, desarrollando nuestra humanidad, al mismo tiempo estemos enriqueciendo a la sociedad en la que vivimos. La calidad de nuestro trabajo, si se adecúa a estos principios, será muy alta, porque estaremos haciendo aquello que mejor se nos da. Por tanto, recibiremos una justa retribución, que en ese caso será una consecuencia del servicio y no su causa. Al poner de nuevo el foco en el ser humano, todo cambia. Para Schumacher, el desempleo ya no es solo un problema técnico o cuantitativo, sino que es un problema antropológico. La persona que no trabaja no se puede desarrollar completamente. Y hay una idea que me sorprendió, que es que plantea que aquellos trabajos comunes, que son repetitivos, que no aportan nada de creatividad, que no dejan margen a que una persona se desarrolle, no puede comprender cómo son vistos con normalidad. Afirma que tenemos una prevención de riesgos que se preocupa por el cuerpo de las personas y nadie se preocupa por sus mentes ni por su espíritu. Y llega a afirmar, dice, tenemos empresas en las que la materia sale perfeccionada mientras que el hombre sale perjudicado. Por último, la crítica a la sociedad adquisitiva y la propuesta de una propiedad de una industria al servicio de la persona. Schumacher insiste en que tanto la propiedad como el poder de dirección son instrumentos que van unidos a un objetivo antropológico o social, que es el que los dota de sentido. Por ese motivo no cabe un derecho sin función, y es preciso limitar su ejercicio cuando no tiende a la meta que le sirve de fundamento. En este sentido, considera Schumacher que hay que establecer una relación de cooperación y ayuda, y no de sustitución, entre propiedad y trabajo. Es por ese motivo que se opone a la empresa de propiedad privada, titularidad de un dueño ausente, que no trabaja en la misma y pretende sacar una retribución superior al interés de mercado del dinero. Considera que este planteamiento no solo se opone a la justificación de la empresa en función de su servicio y no de la rentabilidad que reporta, sino que además supone una intolerable subordinación de la persona al capital en lugar de una disposición del capital al servicio de la persona, para que un trabajador pueda hacer de su trabajo una fuente de desarrollo personal y social. Por ese motivo aboga por un planteamiento similar al que descubrió en Scott Bader con la una forma comunitaria de propiedad que nace de un dueño
que regala las acciones de los trabajadores, con una estructura democrática de gobierno y una constitución autoimpuesta que establecía la visión de la empresa como servicio y los principios morales que debían regir su actividad y la toma de decisiones en el seno de la compañía. Volviendo a las conclusiones, la lectura de la obra de Schumacher a partir de su metaeconomía dota aquella de nueva actualidad al permitir deducir unos principios rectores aplicables a los desafíos del mundo contemporáneo. En un mundo cambiante como el actual, es fácil que hagamos las aportaciones de pensadores del pasado como mera historia, porque resolvían problemas que hoy ya son inexistentes. Por ese motivo, para aprovechar su sabiduría, es preciso elevarse por encima de sus soluciones particulares, de sus propuestas concretas, de sus pronósticos cumplidos e incumplidos, de sus soluciones a problemas que ya no existen, para centrarnos en sus dinámicas de pensamiento, en las ideas fuerza que hicieron de ellos pensadores dignos de ser recordados. Al leer la obra de Schumacher a partir de su metaeconomía, estamos haciendo exactamente eso: ir de la periferia de sus propuestas concretas al centro, elevarnos a la fuente de la que nacen todas y cada una de sus soluciones, de sus propuestas, de sus ideas. Y bebiendo de ella, podemos ser capaces, o al menos podemos intentarlo, de dar una respuesta como la que podría dar Schumacher a los problemas que nos tocan enfrentar en el día de hoy y en el mañana. Unas respuestas que, al partir de una metaeconomía de carácter humanístico y trascendente, ofrecerán soluciones en las que la gente importa. Porque es importante recordar que la función de la metaeconomía no es darnos unos principios de alta rentabilidad, sino garantizarnos que esa rentabilidad que buscamos se ajuste, no esté reñida con nuestra humanidad ni con los límites de la naturaleza. Es por ese motivo que la metaeconomía es y será materia de estudio indispensable para quienes deseen un sistema económico que no termine en colapso. Pero no lo olvidemos, no bastará simplemente con dedicarnos al estudio. Así lo dice Schumacher en la sexta de las conclusiones. Schumacher considera que existe una interrelación entre pensamiento y acción. Esta mutua dependencia le anima a proponer que el camino más efectivo de transformación personal y social es actuar sobre la teoría y la praxis al mismo tiempo, especialmente a través de una educación de carácter humanístico. Para Schumacher, las ideas que ocupan nuestra mente dan lugar a una interpretación del mundo. Y esta condiciona el modo en que nos relacionamos. En este sentido, la acción sigue a la reflexión, y por tanto las ideas, también las metaeconómicas, son capaces de cambiar al mundo. Sin embargo, Schumacher tiene poco de maniqueo. No es partidario del pensamiento o, sino del y. Y por ese motivo abre los ojos a otros puntos de vista, como defienden Marx o Adam Smith, cuando recuerdan que también el trabajo que realizamos, la tecnología que empleamos y el ocio que disfrutamos tiene una importante influencia en nuestras más íntimas convicciones. De la organización de estos dos polos es de donde surge el planteamiento de Schumacher, y es lo que encontrábamos en falta en el esquema que antes mencionamos de Sondheim. Si bien es cierto que la metaeconomía da lugar a una economía, una ciencia económica, y esta un sistema económico, también es cierto que la práctica económica puede modificar la ciencia económica y al mismo tiempo puede modificar nuestras condiciones metaeconómicas. Sé que vamos mal de tiempo, pero hay un ejemplo que pone Schumacher que me cuesta mucho pronunciar porque es sorprendente. Puso un ejemplo para referirse a esta temática de carácter teológico. Claro, un economista decía que al principio fue el verbo, frase que todos conocemos. Pregunta, la idea. Dice, este se encarnó para transformar nuestras existencias. Y esa encarnación se constituyó en fuente de una mayor y mejor comprensión del propio verbo. Y concluye, dice, así el pensamiento se manifiesta en acción, pero la acción da lugar a experiencias que perfeccionan nuestro conocimiento, y este a su vez va a modificar nuestras acciones futuras. Es por eso que Schumacher no se contenta con promover una formación en valores meramente teóricos, una erudición, una enciclopedia de lo que habría que hacer. Propone una formación humanística en el sentido de que tenga incidencia en todos los aspectos del ser humano, mente, cuerpo y espíritu, que sea teórica y práctica al mismo tiempo, que sea experiencial,
para que sea capaz de ofrecer unos criterios rectores de vida, pero que potencie unas virtudes que no solo nos permitirán florecer con nuestro mejor rostro, sino que afinarán nuestro intelecto y nuestro corazón al mismo tiempo. Porque en opinión de Schumacher, la mayor parte de los males del mundo proceden del corazón del ser humano. Y solo atendiendo a este es posible dar a luz un mundo mejor. La transformación del corazón, defiende, debe ser un acto de voluntad libre y consciente realizado en un escenario de autorregulación. Una autorregulación realizada por los propios valores. Un trabajo que corresponde a cada uno partiendo de donde nos encontremos. Por ese motivo, cuando se le pregunta, ¿podemos empezar por las ideas o por la acción? Responde tajante. Haz lo que puedas. Empieza donde estés. Una vez en marcha, el cambio ya es inevitable. Por último, quisiera plantear las nuevas perspectivas que salen como consecuencia del estudio de esta tesis doctoral. Esta es mi primera aportación a la labor de reconstrucción metaeconómica que nos urgía a hacer Schumacher. Si ya nos urgía en su época, no quiero ni pensar lo urgente que resultaría a día de hoy. Como hemos visto, queda mucho por hacer en el ámbito académico. La metaeconomía todavía no ha alcanzado el relieve y la importancia que, en nuestra opinión, le corresponde. Al ser una gran desconocida, estoy convencido de que no ayuda, así que confío en que nuestro trabajo la dote de una mayor visibilidad y anime a otros equipos a profundizar en materias, cuestiones y dudas que han ido surgiendo. De entre estas, quisiera destacar cuatro. Podría ser interesante realizar un estudio crítico sobre la metaeconomía de Schumacher, poniendo ahora sí en relación sus textos con las influencias que ha recibido y la influencia que ha tenido en otros autores. Sería interesante también el poder realizar un estudio sobre los principios metaeconómicos que se derivan de cosmovisiones y credos religiosos para tratar de poner en relación esos credos con los sistemas económicos que han cristalizado. No solo para ver la influencia histórica que ha habido, sino para ver qué posibilidades de desarrollo de una mayor coherencia es posible encontrar. Pese a la controversia que podría generar, considero que podría ser interesante el tratar de poner en relación los postulados de los discípulos de Schumacher con la metaeconomía que él defendía para ver hasta qué punto son coherentes con los planteamientos de su maestro. Y por último, dentro del ámbito histórico, para salir de dudas sobre si Schumacher tenía razón o no, podría ser interesante poner en contraste el plan Keynes que presenta Bretton Woods con las aportaciones del joven Schumacher. Confiamos en que seguirán apareciendo nuevos campos de estudio y confiamos en que nuestro trabajo sea el punto de partida para que otros tomen el relevo, profundicen y den visibilidad a una noción que, como Schumacher, consideramos que es de capital importancia para lograr una economía más humana y una sociedad más sana. Puede que incluso el día de mañana las escuelas de negocios que fueron los líderes empresariales del futuro asuman su responsabilidad e incluyan entre sus materias de estudio la propia metaeconomía. Como Fritz, creo que hay esperanza, solo es preciso ponernos a trabajar, interiorizar lo aprendido y compartir lo descubierto. Y eso es, al final, lo que